Muy buenos días, mi gente. Bienvenido Madrid Real con Birmadi. Feliz domingo de Pascua. Espero que se la estén pasando bien. Sí, acá en Chicago está hermoso el día. Hay un sol. Lo único que está frío, pero no importa. Eso sí, no importa. Bueno, mi gente, hoy yo quiero hablar de lo que se está comentando en esas redes sociales, lo que están en el periódico de España, que es ese puñetazo que le dio Fede Valverde a Alex Baena, el cual yo tengo mi opinión. Mucha gente no le va a gustar, soy muy sincera, no le va a gustar mi opinión, pero yo voy a dar mi opinión referente a esto porque ya veo que le están cayendo, como decimos acá, los bombazos encima a Valverde, el cual no digo que no tenga sanción, pero voy a comentar de Fede Valverde y esa agresión. Vamos allá. Como bien sabemos, ha salido esto, hay diferentes versiones. Yo me estoy dejando llevar por la de los periódicos, el cual ayer, después de ese partido contra el Villarreal, el cual sabemos que perdimos el partido, fue un 2-3, el Villarreal jugó muy bien. Pero en fin, ese no es el caso aquí, porque me imagino que no tiene que ver nada con el partido de ayer. Pero Fede Valverde, después del partido, ya que se cambiaron y todo, salió, esto fue hacia las afueras de los campos. El jugador se quedó esperando a Alex Bueno para decirle, o sea, primero le comentó a Baena que le dijera ahora lo que él le había comentado de su hijo, porque muy bien sabemos que Valverde en una ocasión, muy lamentable, su esposa estaba embarazada y parece que el niño venía con condiciones o iba a ser un parto con problemas, el cual parece que no le daban, ¿cómo se dice?, buenas esperanzas de que el niño fuera a estar vivo. En fin, esto ya había pasado y parece que en el partido de la Copa del Rey, este jugador, Baena, le había comentado a Valverde. Baena le dice a Valverde en ese partido: llora ahora que tu hijo no va a nacer. Bueno, esas son palabras muy fuertes, palabras que no tiene que ver nada con el partido de fútbol, palabras que yo no diría como jugadora, porque uno se puede calentar, pero de fútbol, uno puede decirte juegas mal, estás perdiendo balón, qué malo eres, referente al fútbol, eso no hay ningún problema, pero ya meterte con tu familia es un poquito más profundo, y eso lo opino yo. Y en el día de ayer parece que Valverde le dijo al jugador: dime ahora lo que me has dicho sobre mi hijo en el campo. Bueno, pues ya aquí parece que Valverde tenía eso ya guardado, algo que creo que se debió de haberlo hecho en el partido anterior, en el cual ya le había comentado Baena, le había dicho esas palabras. Pero aquí es donde... Es que esto tiene dos caras, ¿verdad? Está la cara de Valverde, está la cara de Baena. Y aquí es donde viene mi dilema o mi forma de pensar. Yo soy mamá, tengo una hija que es adoptada y aquí hay mucho bullying. Y quiero que entienda algo. Si alguien me dice algo o alguien le dice algo a la niña en referente, bueno, no a la niña, perdón, a mí, en referente que mi hija no es mi hija, que la madre de la hija la insulta, vamos a hablar, la insulta, o me insulta, o me dice que mi hija, por no ser mi hija, no debe de nacer, no debe de estar aquí. Yo tengo que decirle algo muy sinceramente, se me van los humos, voy a explotar. Ser padre y madre es un privilegio y a la verdad que uno defiende, uno protege, y creo que a veces los padres sobreprotegemos a nuestros hijos, y creo que aquí a la verdad no sabemos qué fue ese tanto que le ha dicho Baena. Y no estoy diciendo que lo que hizo Fede Valverde lo hizo bien, pero yo me pongo en su lugar. ¿Actuaría yo así? ¿Actuarían ustedes así? Yo de mi parte voy a ser muy honesta, yo sí. Yo, y más porque yo me pico muy rápido, soy muy sincera.
hablan mal de mi mamá, es que tienen que ver mis expresiones, tienen que ver cómo yo reacciono, porque es mi familia, es mi mamá, es la que me dio mi vida. Y que me digan, o que le digan, que su hijo no va a nacer. Mm, Llora ahora que tu hijo no va a nacer. No, mijo, yo creo que, bueno, no me hubiese esperado al partido de ayer, eso sí tengo que decir, en ese momento que me dice eso, lamentablemente, y tendría que ser sancionada bastante, yo le hubiese pegado al jugador o a la jugadora. No son acciones que son correctas, tengo que ser muy clara, no son correctas, pero no podemos, y como ahora, como están esos haters, los culés, ponen a Gaby, que si hubiese sido Gaby, hubiese dicho exactamente lo mismo, porque ofenden al jugador con su familia, estuviera diciendo exactamente lo mismo, porque yo soy humana y yo tengo sentimientos, emociones, y cuando uno está en el momento de jugar y el momento de frustración, uno hace, y lo digo nuevamente, no voy a tapar la mano con el cielo, porque es que no es así. Somos humanos y cometemos errores que después que pasa el momento nos damos cuenta, hubiese sido de otra forma. No estoy de acuerdo con la agresión que le hizo, pero no lo puedo juzgar mucho, ni juzgarlo así de que está muy mal. No, porque no sabemos exactamente todo lo que le ha dicho el otro jugador a él. Y uno como humano, hay palabras, y aunque la gente dice son palabras, se las lleva el viento, están muy equivocados. A veces las palabras ofenden más que un golpe. Y ustedes que tienen hijos, saben que cuando nos hablan de nuestros hijos y dicen cosas, esas palabras son más hirientes que si alguien me metiera una bofetada. Creo que a veces yo como persona, yo prefiero una bofetada a que me estén diciendo cosas hirientes de mi hija o de mi familiar, porque es así, las palabras duelen, las palabras ofenden. Y aquí es donde viene y la gente dice, no, él lo hizo mal porque le pegó. Ahora digo yo, y esto es un caso extremo, esos hombres o esas mujeres que cuando están en un matrimonio ofenden de palabra, ¿qué es lo que dice un psicólogo? A ella fue abusada psicológicamente. Y estas son palabras, no estoy diciendo que está abusado, pero estas son palabras que ofenden y que dañan a uno y que hacen que ese otro parte que uno tiene de persona un poquito con agresión salga. ¿Por qué? Porque le han dado donde más le duele a uno. No estoy de acuerdo que lo haya hecho, pero tampoco lo voy a ponerle un cruz y raya de que lo hizo totalmente mal. No, porque yo como ser humano, y estoy siendo muy honesta, yo no voy a tapar el cielo con la mano. Yo como ser humano, yo pudiera haber reaccionado exactamente como reaccionó Valverde. Soy madre, defiendo a mi hija, defiendo a mi familia. No es que quiero ver a los youtubers diciendo, ay no, que lo hizo mal, que sí lo hizo mal. Pero también hay que ver que las palabras son muy hirientes. No, es que es bien fácil criticar, es bien fácil apuntar al ser humano y es bien fácil echarle toda la culpa a alguien. Pero mirémonos nosotros mismos. Mirémonos. ¿Hemos hecho algo así por nuestras familiares? Yo digo que sí. No me pueden decir que no. Y más los que son padres y madres. Nosotros defendemos, a nuestra familia. Sí merece la sanción, porque yo lo digo, cuando yo he cometido un error merezco que me pasen ciertas cosas, es así. Si yo hago algo que está mal, pues tengo que adaptarme a esas consecuencias. Y créanme, mi gente, que he hecho muchas cosas erróneas, muchas, y me han dado cantazos, y de eso he ido aprendiendo. Pero no quiere decir que lo que hizo el otro futbolista, el Alex Baena, haya hecho bien, porque fueron nada más unas palabras muy hirientes, unas palabras que fue contra su familia y una palabra que fue con un niño que era lo que él estaba apreciando en ese momento y algo que él quería. Fue una ilusión que el otro le estaba dando donde más le dolió a Valverde. En fin, mi gente, esta es mi opinión. Decirme qué tú piensas. Vuelvo y digo, está muy mal lo que hizo, se merece la sanción, correcto. Porque cada
cada gesto, cada cosa que nosotros hacemos y está mal, merecemos lo que nos toca recibir. En fin, déjame saber qué opinas. Yo espero que no se enojen conmigo. Vuelvo y digo, es mi opinión. Yo acepto todas las críticas y todas las opiniones de ustedes. Así que déjame en los comentarios lo que piensas de esta situación de Fede Valverde con el Alex Baena de Villarreal. Bueno, feliz domingo, que se la pasen bien. Yo ya me voy porque voy a disfrutar el domingo de Pascua con mi nena a recoger huevitos, porque acá en Estados Unidos son los huevitos. Y en fin, que se la pasen bien. Chao, chao.